o que facilitó la captura de Atahualpa fue el hecho de llevar este pelo largo, sí, ¿no? Porque lo jalaron del pelo y lo tumbaron, así ¿no? es. Sí. Lo que ocurrió fue lo siguiente, todos los incas tenían el pelo muy corto y erizado. Entonces los incas se cortaban el cabello con pedernal, ¿no? A partir de determinada ceremonia del Ruto Chico. Y eso con el yauto, la mascapaicha, las prendas, en realidad no era una cosa. Lo que llamaba la atención en la cara de los incas eran las orejeras, las orejas grandes. Pero todo lo demás era, si se quiere, normal. Ahora se le tributaba el saludo de Capa Capo Inca, gran señor perfecto, y Atahualpa, cuando era príncipe, ni siquiera príncipe heredero en la guerra de los Pastos, las órdenes del ejército de Huayna Cápac, entonces perdió una oreja. Entonces ya no era el Capa Capo Inca, el señor perfecto que quería ser, y tenía que ocultarse esa oreja perdida, quebrada, dice la crónica, con la cabellera larga. Y de ahí es donde saltan entre Alonso de Mesa y Miguel Estete y lo aferran de la cabellera y se lo traen abajo. El único inca que tenía el cabello largo, el único, no ha habido otro. Ahora parece que en ningún momento, y eso sí, también ahí está, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? En ningún momento se descompuso, en ningún momento, ¿no? Y eso, o sea, seguía dando el ejemplo, ¿no? Claro, de un interés. Una educación imperial. Sí, imperial, ¿no? Entonces también es lamentable ver que su gente se estaba muriendo de miedo cuando el señor estaba en lo más... No, también hay una incorrespondencia, ¿no cree usted? Él había mal acostumbrado a la gente, dentro de lo que eran las buenas costumbres del Tahuantinsuyo, a no mandarlas directamente, sino a través de capataces. Y los españoles matan primero a los capataces y entonces se corta la comunicación. Haga lo que haga, los lucanas no lo interpretan porque son los capataces los que lo tienen que mandar a ellos. Entonces está el inca aislado y los lucanas también, por eso es que no se mueven. Después aquí hay algo que quisiera que me explique. Es un comportamiento de Hernando de Soto en Pultumarca, ¿no? Apremiando la salida de Atahualpa porque no quería salir, ¿no? Y entonces le ordena al intérprete... Hernando Pizarros. Ya. Sí. Entonces... Martinillo. Martinillo. Que no, dile que salga, ¿no? Y como no sale, entonces dice, decidle al perro que salga. Bien, yo le pregunto, porque a mí me sorprendieron estas exclamaciones insultativas, estas bravatas, estas bravuconadas, ¿son realmente así? ¿Fueron realmente así o son evidentes añadidos, son interpolaciones? No. Porque le voy a decir una cosa, ¿no? Porque a mí me parece que un capitán, que un profesional de la guerra, no puede proferir estas torpezas, porque uno, en ese momento por lo menos todavía no sabían qué reacción podía tener el perro, ¿no? El idólatra, o en fin, como se le quiera decir. De modo que había que más bien tener cierta prudencia, había que, ¿no? Medir las palabras, pero no lanzarse así, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Sí, eso es lo que se nos ocurriría a nosotros con una educación entre cortesana y cívica. Militarmente daba muy buen resultado el llamar perro al enemigo. Atahualpa llamaba perros a los tayanes, de manera que también el inca usaba esta expresión. Pero sobre todo Hernando venía de un siglo XV, a pesar de que había nacido en el XVI, venía de un siglo XV español, donde se le decía perro cristiano, perro judío, perro moro, y el apóstrofe canino que se llama era una cosa usual, como decir nosotros una palabrota. Entonces eso era parte del vocabulario militar. No está claro que Martinillo lo haya traducido así, pero es muy probable que, acostumbrado a traducir las cosas como se las decían y no como él las interpretara, hubiera dicho eso. Que el inca, al sentirse llamar perro, hubiera sufrido una reacción muy especial, pero el inca era un señor, ¿no? Entonces, como trata Hernando Pizarro, lo hace con la punta del pie y ni siquiera lo mira, y solamente al final levanta así la cara como para mirarlo, para encomendarle una misión contra los caciques del río de Suricará. Así que yo creo que el señor y el dueño de la situación en Pultumarca fue Atahualpa. Y los otros llegaron desconcertados a contar lo que contaron, y por eso pasó esa noche de San Eugenio lo que pasó en secreto, ¿no?
Ahora, cuando Pizarro mandaba a estas embajadas, me decía que viniese, pues que lo estaba esperando, y que lo iba a recibir como amigo y como hermano. Por supuesto no fue así. Pero en el otro bando se podría decir lo mismo, lo que usted manifestó hace unos minutos. Tampoco pensaba ir en esa calidad a Atahualpa, a la Plaza Mayor de Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿usted cree que Atahualpa en algún momento creyó que iba a ser recibido como amigo y todo? ¿Como hermano? No, yo lo que piense Atahualpa no lo conozco. Pero lo más o menos... Pero lo que pensaba Pizarro, casi puedo decir que sí lo conozco. Yo creo que Pizarro lo iba a recibir como un hermano y después lo iba a tratar como a un hermanastro. ¿Me explico? Entonces al principio lo iba a recibir con todos los honores del caso y después le iba a decir, bueno, esto se acabó, ahora eres prisionero y afuera están todos y tú eres el rehén. Eso es lo que quiso hacer Pizarro, pero eso no fue lo que sucedió. Entonces yo creo que lo quiso tratar y recibir como hermano, pero después tratar como cautivo, como prisionero de guerra, como rehén, como lo trató, ¿no? Esa es mi respuesta frente a esta pregunta, ¿no? Vamos a hacer un nuevo corte y luego continuaremos dialogando con José Antonio del Busto. Inevitable. La pregunta es la siguiente. Haber sometido a juicio sumario a Atahualpa, haberlo condenado a muerte y haberlo ejecutado, ¿usted cree que fue un acierto o un error de Pizarro? Mire, Pizarro, puede sonar raro lo que voy a decir, Pizarro no lo hizo, porque Pizarro no quería matar a Atahualpa, no le convenía, era un mal negocio para él ganaba teniendo al Inca prisionero y vivo, y él perdía teniendo al Inca convertido en cadáver, que fue lo que pasó. No fue algo que quiso él hacer, todavía más se dice, y hay crónicas que lo testimonian, que Pizarro hasta lloró cuando tuvo que firmar, porque él no quería él hacer, no era por sus buenos sentimientos, porque era un hombre muy endurecido en la guerra, era un soldado, no le podemos pedir pues un sentimiento. Era emotivo por otras cosas que le conozco, era emotivo, lloraba con facilidad, no fue la única vez que lloró, pero sí es cierto que entonces se lloraba mucho entre los hombres de España. Hernán Cortés tenía un llanto famoso en un ahuehuete allá en Popotla, ¿no? Y era gente que estaba acostumbrado pues al mundo de las lloronas, ¿no? De las plañideras, y eso es de influencia árabe, influencia semita. No, perdón, pero yo tengo un trabajo donde también me ocupo del llanto y demuestro que antes en general se lloraba más, ¿no? Sí, se lloraba más. En Inglaterra, por ejemplo, se lloraba también mucho, ¿no? Entonces quizá también son variaciones culturales, ¿no? Así como antes se besaba más, ¿no? Cuando uno iba, por ejemplo, y eso lo cuenta Erasmo, ¿no? A una casa había que besar a los dueños de casa, a los familiares, a los sirvientes y a los gatos si lo sabían. Era un besuqueo general, ¿no? De modo que tal vez con el llanto ocurría. Entre los españoles más bien el besuqueo no hizo fortuna. Sí. Pero el llanto sí, el llanto. Y lo que menos le llama la atención a los españoles es el llanto de los indios porque lo consideran natural, ¿no? En las exequias reales y cosas por el estilo, pero ¿no? Por ahí también Atahualpa creo que también lloró, ¿no? Atahualpa llora, pero yo tengo al llanto indio siempre bajo estudio y reserva, porque hay un llanto que es artificial, hay un llanto que es fingido, es el que se observa todavía en todas las procesiones, en todas las procesiones del Cusco. Las mujeres lloran, se limpian unas lágrimas inexistentes y se las secan en el anaco, se las secan en la pollera, y es el hecho ritual de llorar. Entonces eso es un llanto artificial, honesto, sincero, lo reconozco, pero propio de su cultura, ¿no? Sin embargo, no es el que es por efusión de lágrimas.